Seguinos en Instagram, @lo vi en las redes _. Y ahora vamos a hablar con un rugbyer que a través de una experiencia personal descubrió que su potencial estaba en acompañar a otros deportistas a mejorar el rendimiento mediante la concentración y el control del estrés. Es autor de varios libros, entre ellos Mente Fría, Corazón Caliente. Se trata del entrenador Tomás de Bedia. Hola, Tomás, te saluda Andrea desde Radio 12 de Colón. Hola Andrea, ¿cómo andás? Un placer hablar con vos y saludos ahí a la gente en Colón. Bueno, Lindo lugar. muchas gracias. ¿Vos sos de San Isidro? De San Isidro, pero ahora vivo en Capital. Ah, bien. ¿En qué club jugabas al rugby? Jugué en el San Isidro Club, es mi club de toda la vida, Uh-huh. donde me formé, donde hoy entreno una división infantil y un poco en juveniles también. Hubo un momento de frustración en tu vida, allá por el año 2007, que resultó para vos de gran aprendizaje. Contanos cómo fue aquel episodio. Bueno, en ese entonces yo jugaba al rugby profesionalmente en Inglaterra, en el club Saracens, y a raíz de eso me llegó una convocatoria para jugar en los Pumas en un año de mundial, el año 2007, el mundial iba a ser en Francia, y en ese proceso mundialista, como con cualquier deportista, las expectativas son enormes, muy altas, son básicamente estar al borde de cumplir un sueño que todo aquel que aspira a jugar en alto rendimiento creo que debe tener. Y en mi caso era algo que yo estaba seguro de que iba a pasar, que era jugar en un mundial. Y en el momento que dan la lista que queda afuera, que quedábamos 10 jugadores afuera, de 40 o de 41, me vino como una revelación en manera de sopapo de que las cosas no siempre son como uno piensa. Sí. Y que también la vida te guarda experiencias siempre que son para que aprendas y siempre que te ponen en un lugar, si vos lo decidís tomar así, para que puedas aprender a pensar. Uh-huh. Así es. Así que bueno, quedaste afuera de ese mundial. Vos sabés que cada vez que se acerca un mundial de fútbol, digo de fútbol, sí, porque es el deporte más popular, que más se difunde en los medios de comunicación, y viste que nos enteramos de la lista alternativa unos meses antes, y finalmente hay 2 o 3 que quedan afuera siempre. Los compañeros con los que quizá entrenaron años se van a competir, a veces incluso vuelven con la copa, son héroes. Sí. Y ellos de pronto pasan al anonimato. En unos meses quizás ya ni nos acordamos de esos nombres incluso. Contanos qué le pasa a un deportista en esa situación, en la que no solo queda trunco un sueño, sino que además debe ser complicado manejar las expectativas que tenía el público y el propio entorno, me imagino, ¿no? Familiares, por ejemplo. Sí, la pregunta es muy buena y es un poco lo que de alguna manera motiva mi investigación a partir de ese momento tan importante. El darme cuenta que uno no es solamente un rol, y sin embargo el deportista se define a sí mismo por ese rol. Yo soy deportista, yo soy futbolista. Y definirte por ese rol puede ser fatal, porque la verdad es que ese rol lo ocupás como mucho 20 años de tu vida, hasta los 30, 35 años, con mucha suerte un poquito más, en el caso de Messi, hoy que va a jugar una Copa América a los 37. Pero después de eso la vida continúa, si tenés salud la vida continúa y no sos más futbolista y sos un ser humano que cumple otros roles. Y mismo cuando sos futbolista cumplís otros roles, porque sos hermano, porque sos amigo, porque podés ser confidente, en fin, un montón de roles. Y a mí lo que me despertó es quizá deberíamos dejar de identificarnos tanto y apegarnos tanto a esos roles, saber, como digo yo, morir a ese rol, porque si no dejas morir ese rol, de alguna manera la vida se estanca en ese momento, ¿no? De ese proceso, digamos, quedas como estancado de ese suceso. Y no hay nada más feo que vivir hablando del pasado, realmente es como estar ausente en la vida,
como esas personas que viven hablando de la gloria del pasado y que nada más pasó después de esa etapa. Entonces, sí. es muy común en los deportistas que eso suceda, que vas a la casa y tienen como un museo del pasado, Mm, y creo que es súper importante aprender a soltarlo. ujú, ¿Qué le pasa a los futbolistas que vos contabas casos? Yo creo que le pasa a un montón de deportistas eso. sí. Seguir anclados a ese pasado porque no supieron construir o no supieron descubrir realmente quiénes son más allá de ese rol que es uno en el que participan. Ujú. ¿Y a vos qué es lo que te ayudó como para cambiar en tu cabeza, que en ese momento seguramente estarías triste, enojado, a uno le pasan un montón de sensaciones? ¿Qué es lo que hizo en tu cabeza que dé un giro y de pronto convertir esta situación adversa en algo a favor? ¿Qué o quiénes? Porque ahora Sí, estás vos para contarle a muchos deportistas sí. esto, ¿no? Para darle estos tips, estas claves para salir adelante. Pero en ese momento, ¿vos cómo hiciste? Lo primero fue la introspección y en mi caso una técnica que es la meditación vipassana, que es la meditación que practica el budismo. No por eso te tenés que hacer budista, sino es una técnica, es un ejercicio donde aprendí a observar el proceso de mi mente sin juzgarlo. Y es Mm, paradójico porque observar el proceso de la mente es darte cuenta que la mente humana está constantemente juzgando las experiencias y las juzga por lo que conoce. Es decir, eh, una persona forja una identidad en base a experiencias que tuvo, experiencias del pasado, de la educación que te dieron en tu casa, la cultura en la que vivís, el club, el colegio. Bueno, todas esas experiencias de alguna manera moldean una idea de lo que es el mundo, y por eso la mente, cuando la empezás a observar, está permanentemente jugando en base a esa idea del mundo que, que al ser un poco rígida, trae mucho sufrimiento porque empezás a tener ansiedad de que las cosas no son como querés que sean, estás pendiente del resultado del futuro, te agarra melancolía porque añoras un pasado mejor. Entonces, aprender a observar ese proceso separándome me ayudó a pensar eh, con claridad y a tomar mejores decisiones, porque si vos sos preso o presa de esa mente, como dicen, que parece un mono saltando de soga en soga, de liana en liana, ¿no? De un pensamiento a otro, vas respondiendo sin realmente elegir tus respuestas, ujú. y eso puede ser bastante contraproducente. Y Así que sí. mi caso fue primero esa práctica y después empezar a estudiar más Mm, cosas acerca del comportamiento humano, nuestra relación, que lo que me llevó a pensar que en realidad somos seres vinculares y no seres aislados. Es decir, no soy de la misma manera cuando estoy en el club que cuando mm. estoy en pareja. Es decir, siempre hay una dinámica que se da en base a las relaciones y en base a las estructuras de esas relaciones. Me imagino que mucho de esto y seguramente otras cosas más contás en el libro Mente Fría, Corazón Caliente. ¿El enfoque es desde lo científico en el libro, desde lo deportivo, desde la experiencia propia o como entrenador? Eh, el enfoque, a mí me gusta mucho el método científico y cada vez trato de aplicarlo más en la manera en que yo trabajo, que trabajo en equipos deportivos o trabajo haciendo eh, estrategias para el liderazgo en grupos. Eh, Trato de usar el método científico, es decir, de partir de una premisa, eh, siempre es de la pregunta, y tener una tesis y comprobarla no dar por sentada la información hasta no corroborarla. En el libro trato también de usar mis experiencias personales, que en definitiva es una manera de hacer ciencia, es decir, Mm, al hacer esto y probar esto, me funcionó esto. Pero yo también soy muy partidario de que contar a través de la historia al lector, en este caso, porque soy un ávido lector y leí muchos libros. Creo que la literatura siempre funciona desde la emoción.
Cuando vos despertás una emoción en el lector es donde conseguís que se enganche con lo que está pasando y que lo lleve a su propia biografía. Así que hay un poco de esas dos cosas. También hay bastante de mi trabajo como entrenador y un poco mucho de mi experiencia personal en equipos. ¿Hay algún deportista o entrenador que sea referente en estos temas, al menos para vos? Que vos digas, logró quizás sin darse cuenta, ¿no? Logró capitalizar todo esto que estoy contando en este momento. Sí, para mí muchos deportistas que lo hacen. Phil Jackson, entrenador de los Chicago Bulls y los Lakers en el básquet de Estados Unidos, en su trabajo incluye mucho justamente la práctica de la meditación zen, y cómo conseguir que un equipo con sus egos pueda ir en una misma dirección y pueda jugar con la presencia del corazón, como él dice, más allá de todo lo que hay en juego, ¿no? De que puedan primero ser humanos y después jugadores y después superestrellas. Bueno, a mí sus libros me gustan mucho. Yo creo que Marcelo Bielsa trabaja también mucho desde ese lugar, desde es importante ganar, pero lo importante es la manera en que lo hacemos, que es un proceso de aprendizaje continuo, donde él busca que el jugador llegue a sus límites, pero también que esos límites no solo sean como jugador, sino como persona, que se desarrolle como persona en el proceso de ser deportista. A mí, Pep Guardiola, el catalán que entrena en Manchester City, me parece que también tiene esa cuota así de humanidad y de ese entrenador que inspira al jugador a buscar sus propios límites y a desarrollarse, siempre obviamente con un resultado por delante, pero con un fin mucho más grande, que es el desarrollo personal y colectivo, ¿no? Por supuesto. Tomás, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Súper interesante el tema. Bueno, muchas gracias a vos, Andrea, un placer realmente. Un abrazo, que estés bien. Tomás de Bedia es entrenador de rugby, coach de neurociencia aplicada al alto rendimiento y escritor. Nos contó sobre el libro Mente Fría, Corazón Caliente, disponible en Casa Bertoldi, 12 de abril 213 de Colón, donde vas a encontrar además numerosos títulos vinculados al deporte y la salud. Seguilos en las redes como Casa Bertoldi Libros. Seguinos en Instagram, @lovienlasredes_. Y ahora vamos a hablar con un rugbyer que a través de una experiencia personal descubrió que su potencial estaba en acompañar a otros deportistas a mejorar el rendimiento mediante la concentración y el control del estrés. Es autor de varios libros, entre ellos Mente Fría, Corazón Caliente. Se trata del entrenador Tomás de Bedia. Hola, Tomás, te saluda Andrea desde Radio 12 de Colón.